A veces, cuando el silencio en esta cocina se vuelve demasiado denso, todavía puedo oler el ozono. Es un olor metálico, como lamer una pila de 9 voltios, mezclado con el aroma a pino podrido de aquel bosque que ya no existe. Me miro las manos y no estoy seguro de si son las mías o si son una proyección de una versión de mí que murió en 2007, o quizás en 2026. El tiempo no es una línea, es un nudo de pescador apretado por un loco, y yo ayudé a tirar de la cuerda. Dimitri no era un amigo, no lo llamen así. El término implica reciprocidad, una calidez que su sistema nervioso no era capaz de procesar. Él era una fuerza de la naturaleza atrapada en el cuerpo de un niño de 10 años con gafas de montura fina y una sombra de vello sobre el labio superior que parecía una mancha de suciedad perpetua. Vivía en la casa de atrás. Su sótano no era un cuarto de juegos, era un matadero de lógica. Recuerdo nuestras tardes jugando a Magic the Gathering. Yo miraba mis cartas, buscando una estrategia simple, humana. Dimitri no jugaba con cartas, jugaba con las reglas. «Entiéndelo», me dijo una vez mientras sus dedos largos y pálidos barajaban el mazo con una precisión inhumana. «El juego no se trata de los monstruos, se trata de la prioridad. Si yo lanzo un hechizo y tú respondes, mi respuesta se resuelve primero. El efecto viaja hacia atrás en la cadena. El último en actuar es el primero en cambiar la realidad». En aquel entonces, yo solo pensaba en mis puntos de vida. No veía que me estaba enseñando la gramática del universo. No veía que el sótano olía a medicina rancia porque su madre, encerrada arriba, no estaba enferma de algo biológico. A veces creo que ella era la primera víctima de sus cálculos. Una mujer cuya línea temporal había sido desgastada por la proximidad de un hijo que calculaba la entropía antes de aprender a andar en bicicleta. Dimitri era un maestro de la geografía y la historia militar, pero no le interesaban las batallas por la gloria. Le interesaba el error, el momento exacto en que un general tomaba una decisión que rompía la causalidad. Mapeamos el bosque detrás del parque como si estuviéramos buscando una herida en el mundo. El parque. Dios es el lugar. El tobogán azul siempre tenía una capa de agua en el fondo, incluso en la sequía más feroz de Ohio. Dimitri se quedaba mirando ese charco durante horas. «No debería estar aquí», susurraba. «El sol ha estado golpeando este plástico durante 10 horas. El agua es un residuo, un hipo del espacio». Yo me reía. Era un idiota. Me dedicaba a voltear troncos para crear banderas de buzón como señal de nuestra presencia. Pensaba que estábamos jugando a ser exploradores. No entendía que Dimitri estaba marcando coordenadas. No entendía que el ciervo que encontramos con un dardo en el cráneo no era obra de un cazador furtivo. El dardo era de un polímero que no se inventaría hasta dentro de 15 años. Lo sé porque yo mismo ayudé a cargarlo en la camioneta roja mucho tiempo después. Pasaron los años. Dimitri se desvaneció de la realidad como un error de impresión. Busqué su nombre en motores de búsqueda, en registros universitarios, en obituarios. Nada. Era un fantasma digital. Yo, mientras tanto, me convertí en el fracaso estándar de mi generación. Un título universitario colgado en la pared de mi habitación de la infancia, solicitando empleos que no quería mientras mis padres hacían mandados para no ver mi decadencia. Entonces, el golpe en la puerta. 3 golpes secos, sin timbre. Cuando abrí, el aire se volvió pesado, como si la presión atmosférica hubiera decidido duplicarse de golpe. Era él, el mismo bigote de pelusa de durazno, los mismos ojos oscuros que parecían absorber la luz de la mañana en lugar de reflejarla. Me sentí pequeño, un accesorio olvidado en un cajón que de repente vuelve a ser necesario. «He estado trabajando en algo», dijo, sentado a la mesa de mi cocina. Me habló de la Ivy League, de modelos analíticos en Nueva York, de ingeniería y economía. Mentiras. Todo eran mentiras para que mi cerebro de primate no colapsara antes de tiempo. Me miraba con una mezcla de lástima y hambre científica. Me necesitaba, no como un amigo, aunque usó esa palabra para lubricar mi resistencia. Me necesitaba como un anclaje sensorial. Yo era su Ninetales, el error obvio que él necesitaba para validar su perfección.
Mañana, en el parque, a la 1 p.m., sentenció. Esa noche no dormí. El zumbido en mis oídos era insoportable. Sentía que el suelo de la casa de mis padres se inclinaba hacia el norte, hacia el bosque. Al día siguiente, lo vi junto a la camioneta roja. El dispositivo no era una cabina de cristal ni un DeLorean. Era un poste de metal largo, frío, con púas curvas en la base. Parecía una herramienta de tortura medieval diseñada por un arquitecto de la NASA. Dimitri no explicó la física. Habló de polaridad y hormonas únicas. Basura técnica para distraerme del hecho de que el poste vibraba con un tono que me hacía sangrar las encías. El tiempo aborrece una paradoja, me dijo, repitiendo su mantra. Por eso vamos a volver a 2007, al sábado 20 de julio, porque tú estabas allí y yo estaba allí. Las condiciones son conocidas. El riesgo de desplazamiento es mínimo si recreamos el escenario. Me hizo quitarme los zapatos. Me dio unos New Balance viejos, de mi talla, pero que olían a moho y a tiempo guardado. Me hizo dejar mis llaves y mi teléfono. Me despojó de mi presente para convertirme en un fantasma de mi propio pasado. Caminamos hacia el bosque. Al pasar por el tronco caído, sentí un impulso eléctrico en la base del cráneo. Lo volteé. Levanté la rama. Dimitri se detuvo un segundo, observando el movimiento con una intensidad aterradora. La bandera, susurró. Siempre fuiste tan predecible. Llegamos a la explanada donde los árboles habían sido talados. El sol era un disco blanco y ciego en el cielo. Clavamos el poste en la tierra. Dimitri abrió un panel. No había cables, solo una cavidad llena de un líquido viscoso que parecía mercurio mezclado con bilis. Agarra el poste, ordenó. Lo hice, y el mundo se rasgó. No fue un viaje, fue una extracción. Sentí que mi piel se estiraba hasta el punto de rotura, que mis huesos se convertían en ondas de radio, un secador de pelo soplando hielo en mis pupilas. Y entonces, el silencio. El calor húmedo de julio de 2007 nos golpeó como un mazo. «Lo hicimos», dijo Dimitri. Su voz no tenía alegría, tenía el tono de un carnicero que acaba de comprobar que su cuchillo sigue afilado. Miré a mi alrededor. La explanada ya no estaba. Había árboles, densos y vibrantes, pero algo estaba mal. El verde de las hojas era demasiado brillante, un color que dolía. ¿Y el aire? El aire olía a ozono y a algo más. Olía a nosotros. «Vamos», dijo Dimitri caminando hacia el corazón de nuestro viejo mapa. «Tenemos una cita con el error». Me detuve frente a un árbol. Había un cordón elástico azul atado a una rama. Recuerdo haberlo puesto allí, pero en mi memoria el cordón era nuevo. Aquí estaba deshilachado, como si llevara 1000 años esperando a que yo regresara para verlo morir. Mi estómago se revolvió. No era nostalgia lo que sentía. Era la certeza de que yo no era un explorador. Era el cebo. «Detente. No puedo. El zumbido ha vuelto. Necesito un momento antes de contarte lo que vimos en los columpios». Pasaron 10 minutos. No puedo mover el cursor. El zumbido de mi propia respiración es lo único que me impide desaparecer en este recuerdo. El bosque de 2007 no era el refugio de mi infancia. Era una maqueta hiperrealista diseñada para atraparme. A medida que nos adentrábamos, mis sentidos empezaban a fallar de una forma que la ciencia no puede catalogar. El aire tenía una densidad aceitosa, y el sonido de las chicharras no era un zumbido natural, sino una frecuencia modulada que hacía que mis dientes vibraran dentro de mis encías. Dimitri caminaba delante de mí con una rigidez absoluta. No miraba los árboles, miraba el espacio entre ellos, como si estuviera comprobando la integridad de un renderizado. «¿Sientes eso?», preguntó sin volverse. «Es la inercia temporal. Tu cuerpo está intentando ocupar un espacio que ya tiene dueño». «Dimitri, me siento mal. De verdad, vámonos», rogué. Mi voz sonó extraña, como si viniera de una habitación contigua. «No podemos.
El sistema necesita cerrarse. Llegamos al borde del bosque, donde la maleza se abría hacia el parque infantil. Me detuve en seco. El tronco que yo mismo había volteado minutos antes, o años después, mi cerebro ya no podía distinguir la jerarquía. Estaba allí, pero la rama no era madera. Era una astilla de algo oscuro y brillante que parecía succionar la luz del sol. «Dimitri, la bandera», balbucié señalando el tronco. «Está arriba. Dijiste que yo estaba en casa y tú en el fútbol. Nadie debería haber tocado ese tronco hoy». Dimitri se giró. Su rostro, bajo la luz cenital de 2007, parecía una máscara de porcelana agrietada. No había sorpresa en sus ojos, solo una satisfacción clínica. Los planes cambian cuando el observador decide intervenir, dijo con una calma glacial. Siempre fuiste tan meticuloso con tus pequeñas reglas, con tus banderas. No entiendes que para romper el tiempo, primero tienes que aprender a mentirle. Fue entonces cuando lo vi, a lo lejos, en los columpios. Una figura pequeña, encorvada, sentada de espaldas a nosotros. Llevaba una sudadera azul marino, la capucha puesta a pesar del calor sofocante que hacía que el asfalto de la calle cercana pareciera derretirse. Era mi sudadera. Era mi silueta. «¡Soy yo!», grité, y mi corazón dio un vuelco que me dejó sin aliento. «Dimitri, estoy allí. Dijiste que no nos veríamos». «¿Estás seguro de que eres tú?». La pregunta de Dimitri fue un susurro cargado de veneno. Ignoré el dolor punzante en mis sienes y corrí hacia el parque. Mis pies se hundían en las astillas de madera húmeda que crujían con un sonido metálico, como cristales rotos. Cada paso que daba hacia la figura en el columpio aumentaba la presión en mi cráneo. Era como si el universo estuviera intentando borrarme antes de que llegara a mi objetivo. Me detuve a 1 metro de la figura. El niño no se movía. El columpio oscilaba apenas unos milímetros, desafiando la falta de viento. Me puse frente a él, cayendo de rodillas, con las manos temblando. «Oye, yo…». Las palabras se me atascaron en la garganta. El niño se bajó la capucha. ¿No era yo? Era el joven Dimitri. Sus ojos oscuros, de apenas 12 años, me miraron con una profundidad abisal. No había inocencia en ellos, solo el reconocimiento de un predador que encuentra una pieza que falta en su rompecabezas. «Llegas tarde», dijo el niño Dimitri. Su voz tenía el mismo timbre desapasionado que el hombre que estaba detrás de mí. El dolor estalló. Fue como si un rayo de neón atravesara mi lóbulo frontal. Me desplomé sobre las astillas de madera, gritando sin sonido, mientras mi visión se fragmentaba en 1000 versiones de la misma escena. Sentí que mi temperatura corporal subía hasta niveles imposibles. El sudor que brotaba de mi frente estaba tan frío que quemaba. Sentí que me arrastraban. Mis talones se enganchaban en las raíces y las ramas secas del bosque. No podía abrir los ojos. La luz del sol de 2007 era ahora una supernova que me calcinaba las retinas, incluso a través de los párpados. «Te lo dije», escuché la voz del Dimitri adulto sobre mí. «Reaccionó exactamente como tú la primera vez». «Es un espécimen débil», respondió la voz del niño. «Pero servirá. ¿Qué hora tienes?» «Son las 2:22 p.m. hora del este. Él llegará en 5 minutos». Me apoyaron contra la corteza de un árbol que se sentía como carne fría y húmeda. Logré entreabrir los ojos. El mundo era un borrón de verdes ácidos y rojos viscerales. Vi a los 2 Dimitris, el hombre y el niño, de pie uno al lado del otro. Eran 2 puntos de una misma enfermedad unidos por un hilo invisible. ¿Qué es esto?», logré articular. Tenía la boca llena de un sabor a cobre y bilis. El Dimitri adulto se puso de cuclillas frente a mí. Me puso una mano en el hombro. Sus dedos estaban helados, como si su sangre hubiera dejado de circular hace décadas. «Estás sufriendo un shock ontológico», explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ver al joven Dimitri en un lugar donde tú deberías estar ha roto tu narrativa interna. Tu cerebro está intentando procesar una paradoja que yo llevo años cultivando». Me contó la verdad.
El 5 de mayo de 2007, un hombre se le apareció en este mismo bosque. Era él mismo, entregándole los esquemas de la máquina. Dimitri no descubrió los viajes en el tiempo, se los heredó a sí mismo en un bucle de retroalimentación infinita. Había pasado años experimentando con seres vivos, el ciervo del dardo, el perro del vecino. Todos eran pruebas para ver cuánto podía soportar el tejido de la realidad antes de desgarrarse. He matado a docenas de versiones de esos animales, dijo, y su voz ahora vibraba con una locura contenida. Quería ver si el tiempo permitía que un ser orgánico existiera en dos estados de vida diferentes simultáneamente. Lo hace, pero tú eres la pieza final. Eres el sacrificio necesario para la gran paradoja. Porque yo soy José. Porque eres lo único que me une a una humanidad que ya no reconozco, respondió el Dimitri adulto. Su mano subió a mi cara, tapándome los ojos. El joven Dimitri le pidió al joven tú que viniera al bosque a las 2:30 p.m. Estás a punto de llegar, caminando por ese sendero, feliz, ignorante. Y cuando llegues, el joven Dimitri te llevará a lo profundo del bosque y te matará. El frío en mis huesos se volvió absoluto. Podía oír los pasos de mi yo de 10 años acercándose por el parque. Podía sentir la alegría de aquel niño que solo quería jugar a las cartas y explorar el bosque con su mejor amigo. ¿Qué pasará cuando me mates?, pregunté. Mi voz apenas un suspiro. Si muero en 2007, ¿cómo puedo estar aquí ahora? Dimitri guardó silencio. Fue un silencio largo, pesado, donde solo se oía el crujido de la realidad deshaciéndose. Esa es la pregunta, ¿verdad?, murmuró Dimitri, y por primera vez detecté una grieta de duda en su tono. El plan siempre fue este, pero ahora que estamos aquí, no recuerdo haberte matado. Recuerdo haber esperado, recuerdo el mapa, pero no recuerdo la sangre en mis manos de niño. Oh, Dios. Dimitri quitó la mano de mis ojos. Su rostro estaba desencajado. Se miró las manos, luego miró a su yo más joven que permanecía de pie con un cuchillo de caza que no debería estar allí, esperando una orden que el futuro no podía dar sin borrarse a sí mismo. Si no te mato, el bucle se rompe, susurró Dimitri. Si te mato, yo nunca habré tenido un amigo que me trajera de vuelta aquí. El tiempo no aborrece la paradoja, el tiempo se alimenta de ella. En ese momento, la cabeza de Dimitri no explotó por una fuerza física, fue una implosión conceptual. El sonido fue como el de una realidad siendo succionada por un sumidero. Vi cómo su cráneo se colapsaba hacia adentro, convirtiéndose en un punto de densidad infinita, antes de estallar en una lluvia de materia roja que no manchaba, sino que borraba lo que tocaba. Cerré la boca para no gritar, esperando el sabor de la muerte. De repente, el peso en mis hombros desapareció. El calor de julio fue sustituido por el olor a café rancio y el zumbido de mi laptop. Estaba sentado en la cocina de mis padres. Mis dedos temblaban sobre el teclado. En la pantalla, un formulario de solicitud de empleo a medio llenar. Toc, toc, toc. 3 golpes secos en la puerta, sin timbre. Me levanté, con las piernas hechas de gelatina. Crucé el pasillo, sintiendo que cada paso era una traición a la física. Abrí la puerta de madera pesada. No había nadie, solo el silencio del vecindario suburbano y el olor persistente a ozono y pino podrido flotando en el porche. Miré hacia el suelo. Allí, en el felpudo, había una pequeña carta de Pokémon, un Ninetales. La esquina superior estaba quemada, y en el reverso, escrito con la caligrafía perfecta de un niño genio, solo decía: tu turno. La prioridad es mía. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.